muchas organizaciones financieras, organismos internacionales ven que la reducción y el control del crimen de alguna manera es un buen escenario para generar una mejor inversión en El Salvador. ¿Cuál es su expectativa y cuál es su análisis alrededor de este tema? Definitivamente es algo bueno. No es suficiente. Lo que ha pasado era necesario para poder crear un ambiente de inversión, mas no suficiente. Y digo necesario porque el problema de la violencia pandilleril afectaba cantidad de negocios desde pequeños hasta grandes. El tema es que si lo que vamos a hablar en adición a esto es el clima de inversión, entonces hay varias cosas adicionales que deben ser hechas. Por ejemplo, siempre hay un nivel de cierta delincuencia normal, como digamos ladrones, asaltabuses, rateros que se meten a las casas. Entonces esa violencia también hay que controlarla, porque aquí lo que pasa, como cuando usted está en su casa y decide pintar una pared que la veía sucia, y cuando la termina de pintar se da cuenta que la pared de la par también estaba sucia, que el techo le falta limpiarlo, y empiezan a salir otras cosas. Es lo que está pasando ahora. Ya limpió que la pared estaba sucia, pero las cortinas tienen problemas y todo ese tipo de cosas. Entonces lo que falta ahora es también trabajar en otra área que es importante, y es la seguridad jurídica. Vaya, si usted quiere traer inversiones grandes, cuantiosas, que van a durar 30, 40 años en el país, tiene que crear una condición de seguridad jurídica. Y eso lo hace a partir de dos mecanismos. El mecanismo interno, que es fortalecimiento del sistema judicial, pero por el otro lado, abriendo el espacio de recurrir al arbitraje internacional cuando la discusión es contra el Estado. Entonces eso digamos que nivela la balanza y permite que el inversionista cuando quiere venir, acepta venir sabiendo que si hay un cambio de gobierno que quiere cambiar reglas en el futuro, pues él tiene un mecanismo para protegerse. Yo le voy a ser sincero, yo estoy absolutamente de acuerdo con el esfuerzo que se ha hecho de captura de pandilleros. Y estoy claramente consciente que cuando se lanzó el gobierno a capturar pandilleros, estaba claro que iba a crear un problema de sobrepoblación en los centros penales monstruoso. Y que eso desde antes de que empezara el problema, ya había una situación de violación de derechos humanos señalado por la Sala de lo Constitucional anterior, no esta, la anterior. Exacto. Entonces, claro, lo que pasó allí es que se le agregaron a los problemas de derechos humanos que ya vivía el sistema penitenciario, se le agregaron 30.000 gentes más, de la noche a la mañana. Entonces, claro, la solución inmediata era construir más cárceles, porque pensar que se iban a empezar a sacar a esta gente, esa era un desaguisado. Los barrios empiezan a regresar a una normalidad que habían perdido hace 30 años, pero la pregunta que surge dentro de los barrios y dentro de los inversionistas mismos, estoy hablando del inversionista que compra una casa en La Campanera, el que pone una pupusería por ahí, la pregunta es, ¿y van a regresar las pandillas? ¿Es sostenible esta captura que tiene? Y el espacio que tenían la pandilla, que ahora desapareció, ¿quién lo está llenando? ¿Lo va a llenar el Estado? En el sentido de que el Estado va a llegar a suplir todos los vacíos sociales que de alguna manera fueron los provocadores del movimiento de pandilla, o va a llegar otro tipo de crimen a establecerse. Entonces, esas preguntas están sobre la mesa y deben ser contestadas, y vamos a hablar de que lo que el país necesita es un mejoramiento del clima de inversión para poder avanzar realmente y generar el nivel de empleo en la calidad y en la cantidad que se necesita. Y los siguientes gobiernos van a aceptar que este cambio ideológico que se ha dado en el enfoque de la sola pertenencia a un grupo delincuencial
siga siendo delito o no. Y para mí eso requiere un trabajo de generar un consenso a nivel social de las fuerzas políticas importantes. Porque si no, lo que va a pasar es que cuando termine el gobierno, que en algún momento tendrá que terminar, los partidos que lleguen muy probablemente van a empezar en una especie de movimiento pendular a hablar de que hay que rescatar derechos humanos y que dentro de esos derechos humanos el tema de que a alguien lo condenen solo porque es miembro de una pandilla no es correcto, etcétera, etcétera. Hay que entender de dónde estamos parados, que era necesario formar a la juventud, crearle opciones a la juventud en la posguerra. Sí, de acuerdo. Era correcto. No se hizo. Porque había tantas cosas que hacer en la reconstrucción del país que desafortunadamente a eso se le dio la última prioridad. No se hizo. Eso es una realidad. Esa discusión de las universidades era en ese momento. Ahora, cuando ya enfrentamos un cáncer, la discusión es extirpar el cáncer. Mi posición en este momento, que es lo que le he dicho a usted, es que hay que garantizar que la política sobreviva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a discutir el tema de la educación y del rol del Estado en las comunidades. Entonces, hoy estamos terminando una etapa, espero yo que la estemos terminando. Sí. Está bien, terminémosla, llevémosla donde hay que llevarla. Pero no perdamos de vista que falta mucho trabajo por hacer. Para que ese cáncer que usted etimológicamente bien lo ubica, no vuelva a resurgir, ¿no? No vuelva a resurgir, exactamente. Honduras es distinta al país. Es decir, el fenómeno de El Salvador. Yo, por ejemplo, que fui ministro de Seguridad, le puedo decir que no recuerdo ningún director de policía de la posguerra que haya sido acusado y menos condenado de ser un narcotraficante. Sí. No recuerdo. Hemos tenido problemas de corrupción en la policía, pero no recuerdo a una policía corrupta. Y eso es la clave para que cuando este gobierno activa la policía, la cosa fuera viable. Y el ejército nuestro fue un ejército que ganó mucha popularidad en la forma que cumplió los acuerdos de paz. Entonces, esas dos cosas institucionales que eran fortalezas institucionales del país, cuando el gobierno las utiliza, se le hace, entre comillas, fácil. No es que sea fácil, pero se le facilita poder implementar una política. Honduras no es el caso. Es como que me diga que lo quieren hacer en Guatemala. No es el caso. Porque el problema de la corrupción adentro de las fuerzas policiales es muy alto. Entonces, cualquier gobierno que llegue puede ganar la presidencia, pero no va a poder hacer los cambios porque las mayorías internas del Congreso no le dan. Entonces, y si eso no le dan, los contrapesos del órgano judicial le paran la reforma. Entonces, al final, pero entonces decía, hay otro tipo de democracia que permiten el partido mayoritario. El partido mayoritario, ese tiene una oportunidad de cambio que no tiene la otra democracia. Hay un esfuerzo de reconstrucción, digámoslo, en Arena y algo similar en el FMLN con menos publicidad porque no, ellos tienen otra lógica de cómo difunden sus informaciones. Pero hay de suponer que están tratando de reponerse de la derrota que tuvieron hace 2 años. Todo indica que, primero que nada, que la parte del gobierno presidencial va a continuar consolidado en una sola forma. No creo que haya ni siquiera un intento de segunda vuelta. Creo que la parte de los gobiernos locales va a tener un cambio muy profundo con el cambio de municipios o sin el cambio de los municipios, porque los gobiernos locales han sufrido mucho y me parece percibir mucha queja de los ciudadanos en los municipios sobre sus autoridades municipales. La gran pregunta más bien es ¿qué va a pasar en el Congreso? Yo diría que allí van a pasar
probablemente pasen varias cosas. Varios de los partidos pequeños, especialmente los cercanos a nuevas ideas, creo que van a tender a desaparecer en la medida que Nuevas Ideas se consolida como fuerza prioritaria. Entonces es muy probable que estos partidos se miren debilitados mucho más de lo que ya están. Estoy hablando de Ghana, la Democracia Cristiana, inclusive probablemente el PCN. Ahora, los otros partidos, los nuevos, los dos partidos pequeños, Nuestro Tiempo y Vamos, probablemente el que se beneficie un poco más es Vamos. Porque la candidatura, la diputada que ellos tienen ha tenido una presencia mediática muy importante, que de hecho creo que ha sido la diputada de oposición con mayor presencia que ha tenido. Entonces, hay que suponer que eso le va a significar un apoyo a su persona y a su partido. Entonces, mi teoría es que la mayoría tal como está ahora no va a seguir. Creo que lo que va a haber es una mayoría simple. Este debate que se originó a partir de la reducción de municipios, ¿qué impacto podría tener esto dentro de la connotación, llamémosle geográfica, política, de circunscripciones? Porque en el pasado ha sido un punto de discusión. Ya usted bien mencionaba que en su paso, en su vida profesional, fue funcionario, y es una discusión que siempre se tuvo, ¿no? Oh, no, y viene desde hace tiempo. Es que, no es nuevo esto, ¿eh? No, pero es que ahí hay varias cosas metidas, desafortunadamente, en estos temas. El problema arranca no en los de 162 pueblos, sino en los de 162 municipios autónomos. Porque lo que crea el problema es la autonomía. Antiguamente el gobierno tenía 3 niveles: el gobierno nacional, el gobierno regional, que eran los gobernadores, y los alcaldes, que estaban subordinados a cierta política dentro de los 2 niveles anteriores. En la lógica del municipalismo se le dio autonomía a los municipios, pero no se reguló su relación con la región. Entonces el concepto regional se perdió, aunque está ahí puesto y se habla en algunas leyes del concepto regional, en la práctica se perdió como administración pública. Y ese concepto es fundamental. Lo que creo que hay que rescatar es el nivel regional. Y ahora, el nivel regional lo podemos llamar, si usted quiere, municipios. Yo no le vería problema a eso, en tanto que haya un respeto al concepto de los pueblos, porque los pueblos tienen una lógica propia de relación, como usted me lo decía hace un rato, de relación con la comunidad directa. Es decir, los de mexicanos se ven de mexicanos, se los de Cuscatancingo, ¿no? Cuscatancingo, Claro. Los de Antiguo Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla son tecleños. Entonces, así es. El hecho de que usted les va a venir y decir, ya tu municipio ya no es ese, sino que es cualquier otro, eso va a generar un problema de disconformidad y todo. Pero si usted les crea una figura donde se le respete esa pertenencia, usted puede tener 262, llamémoslos distritos, pueblos, ciudades, vías, como usted quiera, pero el concepto municipal lo traslada a un concepto regional, entonces creo que la cosa hace mucho más sentido. Entonces, si la reforma fuera por ahí, yo pienso que va en el sentido correcto. El hecho de tener un gobierno que tiene capacidad para decidir y hacer, eso es bueno. Ahora, hay límites y ahí hay un problema que es delicado, porque en la historia, lo que yo he podido ver en la historia es que con el tiempo los controles se empiezan a zafar y a la larga se empiezan a pasar de fronteras los límites de las decisiones. No solo van a ser históricas estas elecciones, sino también por la introducción del tema del voto en el exterior, que ahora van a tener participación muy activa, ¿no? Falta ver, yo tengo mis dudas sobre qué tan realmente va a ser. Se volque ¿verdad? a tener una buena pero cantidad. hay que esperar. Entramos a la época más seca
que son estos dos meses, ¿verdad? Sí. Esto tiene un impacto en el trabajo que desarrolla ANDA. Sí, por supuesto. Estamos viviendo lo más duro del verano y el problema es en aquellos lugares donde tú tienes un estrés hídrico muy marcado. ¿Y qué significa eso? Que hay mucha más demanda que oferta. Ya hemos hablado en varias ocasiones que tenemos ese gran reto que tú tienes tuberías que nunca se tuvo esa visión técnica de cambiar, que contribuyen a ese porcentaje alto de agua no contabilizada que se pierde. Sin embargo, yo quiero pedir la paciencia de la población. Estamos trabajando a lo largo y ancho del país para que todos nuestros sistemas se encuentren trabajando correctamente. Vamos a hacer todos los esfuerzos para ver de qué manera se legaliza toda esa gente. Vamos a hacer todos los esfuerzos para, si hay necesidad de instalar tanques, etcétera, etcétera, lo vamos a hacer, pero no se vale, Ernesto, y esto lo hemos discutido y lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, ese gran porcentaje que ANDA pierde, ¿de dónde? Bueno, tú tienes conexiones ilegales, fraudulentas, las tuberías, entonces contribuye, pero bueno, vamos trabajando. Y en la época del verano hay ciertos criterios y ciertos parámetros que ANDA monitorea 24/7. Lo bueno, Ernesto, es que estamos viviendo la época dura del verano y todos los parámetros físico-químicos, bacteriológicos, aún los parámetros que se estudian en este laboratorio están dentro de la norma. Entonces, ¿qué es la buena noticia? Y aquí yo creo que gracias por la oportunidad, pero ya compramos unas boyas, y esto es gracias al pueblo y gobierno de los Estados Unidos, y esas boyas van a funcionar con luz fotovoltaica y van a permitir inhibir la reproducción de algas. Y son 3 boyas que vienen al país en las próximas semanas. Esas boyas se van a colocar en el lugar de captación del agua y 700 metros arriba. Entonces, eso vamos a tratar, con esa tecnología y esa herramienta, nos va a permitir cerrar ese círculo. Cuando existe la transparencia, Ernesto, la transparencia genera esa confianza y esa confianza genera ese financiamiento y podemos ver la luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque se vienen inversiones importantes que se van a ver traducidas en beneficios a la población, en lugares donde existe esa falta de agua. Ya tenemos esos planes y esos proyectos para robustecer, rehabilitar esas fuentes que esperamos que pueda llevar más agua a la población de sectores puntuales. El Banco Mundial es la primera vez que invierte en un proyecto de agua potable y saneamiento en el país y lo va a hacer con ANDA. Son otros 100 millones de dólares, entonces ya llevamos 200. Y el tema del Banco Mundial es resiliencia, infraestructura, cambio climático, apostarle a eso. En las próximas semanas vamos a ir a la cima. Es un sistema que tú sabes, muy complicado, con varias bombas, varios rebombeos, en donde se nos da una gran cantidad de fallas eléctricas. Consumen esos equipos bastante energía y viene un equipo de Estados Unidos a levantar esa línea base, no solo del sistema de la cima, sino que de las principales 20 plantas de bombeo del Gran San Salvador que necesitamos. Jocoro, gracias al País Vasco, tenemos un 60% ya de avance en todo el tema de abastecimiento en Jocoro, pero nos hizo falta algo, nos hizo falta el saneamiento. Saneamiento tiene que ir a la par de abastecimiento, no tenés que descuidar eso. Y los temas que sí pudimos lograr para una tercera edición, gracias al país, a la comunidad autónoma del País Vasco, es el tema de saneamiento y también el tema de abastecimiento para otros municipios donde no podemos llegar y no se cuenta con agua, incluyendo una escuela. Entonces creo que es una zona muy representativa del cambio climático, lo hablábamos fuera de cámara, como un día tenés esos hotspots de calor y el siguiente día está lloviendo. Después, entonces tenés esa variabilidad, y no solo en El Salvador, sino que también a nivel mundial. Entonces creo que gracias a Dios pudimos conseguir ese otro aporte financiero, el cual marca un año de gestión por resultados.
y creo que se hizo un buen trabajo, gracias a todo el equipo, por el seguimiento con el País Vasco. Y el otro tema que es muy importante son las pasantías. Pasantías, sí. Bueno, ¿en qué consiste eso? El año pasado tuvimos la oportunidad de tener a 8 estudiantes de mi alma mater, de una universidad en Arkansas, y este año vamos a tener no solo de la Universidad de Ozarks, 8 estudiantes, pero vamos a tener de una nueva universidad en Arkansas, de John Brown University, otros 8 estudiantes, van a ser 8 hombres y 8 mujeres, balance de género, sí. Y ellos forman parte de este programa internacional Walton y van a trabajar en 3 áreas: comunicaciones, call center, eficiencia energética, pero también para este año hemos agregado una nueva área, que es el área de laboratorio. Pero lo más importante es que esos estudiantes van a trabajar de la mano con estudiantes de universidades locales, Ernesto. Cuando hablamos de agua no contabilizada, del 100%, ya sea por la infraestructura per se de las tuberías, pero también, Ernesto, conexiones ilegales, fraudulentas, estamos perdiendo esa cantidad. Pero yo creo que la buena noticia es que tenemos esa luz al final del túnel, en donde gracias al BID, gracias al Banco Mundial, vamos a empezar a solventar esa situación que se está dando.